Cada mañana, sin darte cuenta, decides el rumbo de tu día. Antes incluso de salir de la cama, ya has plantado las semillas de cómo enfrentarás los desafíos, cómo responderás a los problemas y qué mentalidad guiará tus acciones. Pero aquí está la verdad que pocos conocen. Si no tomas control de tu mente al despertar, el mundo lo hará por ti. Los estoicos sabían que el primer pensamiento de la mañana es sagrado. Es en ese momento donde se decide si el día será vivido con claridad, disciplina y propósito, o si será dominado por la ansiedad, la distracción y la reactividad. Y es por eso que tenían un método poderoso para preparar su mente. Afirmaciones que reforzaban su fortaleza interior y los mantenían firmes sin importar lo que ocurriera. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. ¿Ya estás suscrito al canal? Si este contenido te está aportando valor y quieres seguir aprendiendo sobre el estoicismo y la mentalidad fuerte, suscríbete ahora mismo. Además, deja tu like para que este video pueda llegar a más personas y ayudar a más gente a transformar su vida con estos principios. Y si algo de lo que estamos hablando resuena contigo, déjalo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Ahora sí, sigamos. Hoy descubrirás 5 frases que debes decirte a ti mismo cada mañana si quieres vivir con más equilibrio emocional, más autodisciplina y más resiliencia ante la vida. 5 afirmaciones que cuando las integres en tu rutina cambiarán por completo tu percepción del mundo y tu capacidad de controlar tu destino. Pero estas frases no son simples palabras, son principios estoicos respaldados tanto por la filosofía como por la ciencia. Cada mañana, en el instante en que los ojos se abren y la conciencia vuelve, se presenta una elección. Puedes permitir que la mente divague entre preocupaciones, arrepentimientos y ansiedades, o puedes tomar el control y dirigir tus pensamientos hacia un estado de fortaleza y claridad. Aquí es donde entra en juego el poder de las palabras matutinas. No son simples frases, sino semillas que se plantan en la mente y que con el tiempo darán frutos en forma de equilibrio emocional, disciplina y desarrollo personal. La filosofía estoica nos enseña que lo único que realmente controlamos es nuestra mente y nuestras reacciones. Entonces, ¿por qué no comenzar el día con palabras que nos fortalezcan en lugar de debilitarnos? Los estoicos nos recuerdan que nuestras interpretaciones dan forma a nuestra realidad. Un día puede estar lleno de dificultades, imprevistos y desafíos, pero la forma en que los enfrentamos depende de la narrativa interna que construimos. ¿Te despiertas diciéndote que será un día agotador y estresante, o eliges afirmarte que cada situación es una oportunidad para crecer? La forma en que hablas contigo mismo en la mañana puede determinar si el día será vivido con resiliencia y propósito o con ansiedad y reactividad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía frases para recordarse su propósito y mantenerse firme ante la adversidad. Si un emperador necesitaba reforzar su mentalidad con palabras, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo necesitamos? Si hasta este punto el video te está pareciendo útil, haz clic en el botón de me gusta, porque eso ayuda muchísimo a que más personas puedan verlo. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Además, cuéntame en los comentarios qué frase de las que mencionaremos crees que será la más útil para ti. Ahora sí, seguimos. La mente es como una casa con múltiples habitaciones. Si cada mañana abres la puerta de la habitación del miedo, el día será vivido con inseguridad. Si entras en la habitación de la queja, la jornada estará llena de insatisfacción. Pero si decides abrir la puerta de la disciplina y la gratitud, experimentarás paz y claridad. Las palabras que eliges decirte a ti mismo son la llave que decide qué habitación de la mente habitarás. Por eso,
No se trata solo de repetir frases vacías, sino de comprometerse con una transformación interna que comienza con la manera en que te hablas. La primera afirmación es: hoy controlo mis reacciones. No puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí cómo reaccionas ante ello. Marco Aurelio lo dejó claro. Si algo externo te perturba, el problema no está en la cosa en sí, sino en tu percepción de ella. Cada día nos enfrentamos a imprevistos, personas difíciles y situaciones que desafían nuestra paciencia. Pero en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos recordar que el control de nuestras emociones está en nuestras manos. Repetir esta afirmación por la mañana te ayudará a recordar que no son los eventos los que determinan tu estado mental, sino la forma en que decides interpretarlos. La segunda afirmación es: mi enfoque está en lo que realmente importa. En un mundo lleno de distracciones, mantener la concentración en lo esencial es un acto de autodominio. Séneca advertía que desperdiciar el tiempo en cosas triviales es uno de los mayores errores del ser humano. Cada vez que una distracción intente desviar tu atención, esta frase será un ancla que te devolverá al camino correcto. La tercera afirmación es: elijo la valentía sobre la comodidad. El crecimiento personal nunca ocurre dentro de la zona de confort. Séneca decía que la dificultad nos fortalece, del mismo modo que el fuego refina el oro. La adversidad no es el enemigo, sino la oportunidad de demostrar de qué estás hecho. Si cada mañana te recuerdas a ti mismo que la valentía es una elección, estarás preparado para enfrentar cualquier obstáculo con determinación. La cuarta afirmación es: soy agradecido por lo que tengo. La felicidad no depende de tener más, sino de apreciar lo que ya tienes. Epicteto decía: no es lo que tienes o lo que te falta lo que te hace feliz o infeliz, sino cómo lo interpretas. Al comenzar el día con gratitud, cambias la mentalidad de escasez por una de abundancia. No significa ignorar los problemas, sino reconocer las bendiciones que muchas veces damos por sentado. La quinta afirmación es: busco sabiduría en cada experiencia. La vida está llena de oportunidades para aprender. Cada desafío, cada conversación, cada error es una lección en potencia. Marco Aurelio creía que la virtud suprema era la sabiduría, porque quien busca entender el mundo y a sí mismo siempre encontrará una forma de mejorar. La ciencia respalda el poder de estas afirmaciones. La neuroplasticidad demuestra que la repetición de pensamientos refuerza conexiones neuronales y moldea la percepción de la realidad. Si cada mañana te dices a ti mismo que eres fuerte, disciplinado y resiliente, con el tiempo comenzarás a vivir de acuerdo con esas creencias. Pero si repites pensamientos de duda e incapacidad, también terminarás creyéndolo. La mente es como un campo fértil. Lo que siembras, cosechas. Por eso, para que estas afirmaciones tengan el máximo impacto, es crucial contar con un entorno adecuado. Crear un espacio sagrado para la reflexión matutina puede reforzar este poder. Puede ser un rincón tranquilo de tu hogar, un diario donde escribas tus pensamientos, o simplemente un momento sin distracciones en el que repitas estas frases con intención. La clave para que estas afirmaciones transformen tu vida está en la disciplina. No basta con decirlas una vez y esperar resultados. La transformación ocurre cuando se convierten en un hábito constante. La diferencia entre alguien con una mentalidad inquebrantable y alguien frágil radica en la calidad de sus pensamientos repetidos día tras día. No basta con entender estos principios de manera intelectual. La verdadera transformación ocurre cuando los aplicas día tras día, cuando conviertes las afirmaciones en una práctica consciente y constante. Aquí es donde muchas personas fallan, buscan cambios inmediatos sin darse cuenta de que el crecimiento real es un proceso.
Los estoicos lo entendieron a la perfección. Marco Aurelio no se convirtió en un emperador sabio y sereno de la noche a la mañana. Fue su práctica diaria de introspección, sus escritos matutinos y su repetición constante de principios filosóficos lo que lo moldeó. Epicteto enseñaba que no podemos controlar el destino, pero sí la manera en que nos preparamos para él. Y la mejor preparación para cualquier circunstancia es una rutina de hábitos pequeños pero consistentes. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada mañana, en lugar de despertar con pensamientos de preocupación o estrés, empezaras el día recordándote que tienes el control sobre tus reacciones, que tu enfoque está en lo que realmente importa, que eliges la valentía en lugar de la comodidad, que eres agradecido por lo que tienes y que cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje. Día tras día, estas afirmaciones empiezan a formar parte de tu identidad. Te conviertes en una persona más fuerte, más disciplinada, más serena. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Estás dispuesto a comprometerte? ¿Estás listo para tomar la decisión de aplicar estas afirmaciones en tu vida, no solo como palabras, sino como principios que guíen tu existencia? El estoicismo no se trata de discursos vacíos ni de teorías abstractas. Se trata de acción. Se trata de levantarte cada día y vivir de acuerdo con tus valores, sin importar las circunstancias externas. Cada vez que repites una afirmación estoica, estás reforzando una idea dentro de tu subconsciente. No reacciono ante el enojo de los demás. No me desvío de mi propósito por distracciones triviales. No permito que el miedo me paralice. Al principio puede parecer un esfuerzo consciente, pero con el tiempo estas ideas se integran en tu forma de pensar y se convierten en respuestas automáticas ante la vida. Lo más fascinante de esta transformación es que no necesitas cambiar las circunstancias externas para empezar a sentir el cambio. La clave está en cambiar tu percepción y tu respuesta ante lo que ocurre. Al final, la verdadera paz y el verdadero control no vienen del mundo exterior, sino de la manera en que decides interpretar cada momento. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado que una situación negativa arruine tu día? ¿Cuántas veces has reaccionado con frustración, ansiedad o ira ante algo que estaba fuera de tu control? Ahora imagina qué diferente sería tu vida si cada mañana recordaras que tú decides cómo reaccionar, que nadie ni nada tiene poder sobre tu estado mental a menos que tú lo permitas. Esta es la esencia del estoicismo. Ahora hablemos de la disciplina, el pilar fundamental que sostiene todo este proceso. Sin disciplina, cualquier conocimiento o intención se convierte en algo pasajero. Sin disciplina, las afirmaciones se quedan en palabras sin impacto real. Y aquí es donde muchos fallan. Buscan la comodidad en lugar del esfuerzo, la gratificación inmediata en lugar de la mejora a largo plazo. Pero los estoicos sabían que la disciplina es el camino hacia la verdadera libertad. No hay equilibrio emocional sin autodominio. No hay paz interior sin control sobre uno mismo. Si no gobiernas tu mente con firmeza, serás vulnerable a la ira, la ansiedad, la frustración y el miedo. Pero quien ha cultivado la disciplina es capaz de mantenerse sereno incluso en medio del caos. Y la disciplina no solo se aplica a grandes esfuerzos, sino también a los pequeños hábitos diarios que parecen insignificantes. Levantarse a la hora establecida, resistir la tentación de revisar el teléfono al despertar, repetir afirmaciones estoicas, tomar decisiones alineadas con los valores personales. Son estos pequeños actos de autodominio los que construyen una fortaleza interna inquebrantable. No es magia, es práctica. El control sobre la mente se obtiene a través de la repetición de elecciones correctas.
Y la disciplina no se desarrolla de la noche a la mañana, sino con pequeños hábitos, con decisiones diarias que poco a poco transforman la forma en que vives. Aquí es donde entran en juego los hábitos, pequeños hábitos que, con el tiempo, dan forma a una vida virtuosa y llena de propósito. Marco Aurelio no fue un hombre sabio por haber nacido con una mentalidad privilegiada. Fue su práctica constante la que lo convirtió en un modelo de virtud. Epicteto enseñaba que no podemos controlar el destino, pero sí la manera en que nos preparamos para él. Y la mejor preparación es una rutina de hábitos pequeños y constantes. Escribir cada mañana en un diario, repetir afirmaciones que refuercen la disciplina, tomar decisiones basadas en la virtud en lugar de la conveniencia, practicar la gratitud, reflexionar antes de dormir. Son pequeñas acciones que con el tiempo generan un impacto profundo en la vida. Lo difícil no es empezar, lo difícil es ser constante. Pero aquí está la clave. No necesitas hacer todo a la vez. No necesitas cambiar toda tu vida de golpe. Solo necesitas dar un primer paso. Una afirmación cada mañana. Un momento de reflexión antes de salir al mundo. Con el tiempo, estos pequeños actos se convertirán en cimientos sólidos sobre los que construirás una vida más plena y equilibrada. El estoicismo no promete que la vida será fácil. No promete que no habrá dificultades ni desafíos, pero sí te da las herramientas para enfrentarlos con fortaleza, serenidad y propósito. La única pregunta que queda es, ¿vas a tomar el control de tu mente o seguirás siendo prisionero de tus reacciones? Ahora cuéntame, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Hubo algún concepto estoico que te hizo ver la vida desde otra perspectiva? ¿Cuál de estas claves vas a empezar a aplicar hoy mismo para fortalecer tu mentalidad y tomar el control de tu vida? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saberlo. Tu reflexión puede inspirar a otros que también buscan crecer y mejorar. Si este video te aportó valor, no olvides darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, una simple idea puede cambiarlo todo y tal vez este contenido llegue en el momento justo para alguien que lo necesita. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí seguimos explorando juntos el camino del autoconocimiento, la resiliencia y la transformación personal a través de la sabiduría estoica y otras filosofías de vida. Porque cada paso que das en este viaje no solo impacta tu vida, sino que también puede motivar a quienes te rodean a hacer lo mismo. Gracias por acompañarme hasta aquí, por ser parte de esta comunidad y por invertir tiempo en tu crecimiento. Recuerda, la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos responder. Nos vemos en el próximo video.